Buenas tardes, Mariló. Pues estoy encantado, feliz de compartir contigo, con todos tus amigos y con tus amigas. Y efectivamente, ha habido que esperar, entre comillas, pero también es verdad que estamos en unos tiempos donde el tiempo avanza con una enorme velocidad y aquí estamos, en el aquí y ahora, para disfrutar de este encuentro que te agradezco de corazón. Y yo te lo agradezco a ti. Emilio, mira, yo he hecho muchos años de radio, sigo haciendo radio, y mucha gente me decía muchas veces, Mariló, yo duermo contigo. Y a mí que yo me daba un poco como igual, ¿no? O sea, no le daba el valor que tenía. Pues ahora yo tengo que decirte a ti, Emilio, muchas noches he dormido contigo, escuchando tus entrevistas y esa maravilla de ser que hay dentro de ti que insufla hacia un nuevo mundo. Permíteme comenzar con parte de la actualidad que nos permiten ver, por supuesto. Los políticos, tú has sido político, Emilio, ¿son parte del problema o parte de la solución? Sin duda ninguna, Mariló, forman parte del problema, entre comillas. Creo que tenemos que ser muy conscientes de la necesidad de diferenciar entre lo que es el sistema y lo que somos nosotros, personalmente y colectivamente. Solemos mirar al sistema como si ese sistema fuéramos nosotros. Y creo que tenemos que darnos cuenta de que ese sistema, el sistema socioeconómico, el entramado político e institucional que depende, porque desde la economía se maneja todas esas estructuras políticas e institucionales, también lo que tiene que ver con el complejo tecnológico y el complejo militar, todo eso que podemos englobar en el sistema, eso configura algo y tiene unas reglas de juego y tiene una dinámica y tiene unas características que está aquí y nosotros ciertamente convivimos con el sistema, pero no somos el sistema. Nos han enseñado, nos han aleccionado, nos han adoctrinado para vernos como pertenecientes al sistema. Y no, ciertamente el sistema lo abarca todo actualmente, es lo que se llama lo global, ¿verdad? Pero a mí me gusta decir que el sistema, y en eso no es alguna ocurrencia mía, sino que hago referencia a maestros y maestras a lo largo de la historia de la humanidad, y muy fundamentalmente, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora las enseñanzas de Cristo Jesús, de Jesús de Nazaret. El sistema está caracterizado por la iniquidad, una iniquidad que todo lo llena dentro del sistema, llena la economía, llena la política, llena todo dentro del sistema, llena el uso de las tecnologías que por sí son maravillosas, fíjate, aquí estamos nosotros gracias a ellas, pero ¿qué uso es el que se potencia? ¿Qué uso es el que se influencia desde esas estructuras de poder, verdad? Ese sistema está lleno de iniquidad y nosotros vivimos en ese sistema, convivimos con ese sistema, pero una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. Es muy distinto convivir que connivir. Connivir es cuando tú haces tuyo los paradigmas, los sistemas de creencias, las pautas de vida, los hábitos de vida que el sistema quiere que hagamos nuestro. Y creo que el ser humano, creo no, estoy convencido, porque hay muchas pruebas al respecto, o lo ha habido siempre y lo hay en la actualidad, el ser humano, tú y yo, cada uno de nosotros tenemos la capacidad, tenemos los resortes, siempre hay el margen de maniobra necesario para decir, oye, este sistema es el que convivo, pero lo que ese sistema es en esencia, repito, desde el punto de vista de paradigma, visión del mundo, sistemas de creencia, pauta y hábitos de vida, no son míos. Y yo tomo la decisión personal, en libre albedrío y en conciencia, de vivir de otra manera. Y al querer vivir de otra manera en todo, tú hablabas en el inicio del programa de algo tan importante como la alimentación, por ejemplo, es que es en todo. Tenemos margen de maniobra para vivir de otra forma y el sistema está aquí y nosotros convivimos con él porque el sistema todo lo abarca, pero no tenemos una connivencia porque vivimos de otra manera. Y creo que eso es lo que nos han enseñado los sabios y sabias y eso es lo que nos corresponde hacer en el momento presente. Y la política forma parte del sistema y forma parte de esa iniquidad a la que hacía referencia y no tiene que ver con nosotros, no debemos caer en la connivencia con todo ello.
Emilio, nadie está en posesión de una verdad única, has dicho, porque cada uno tiene su propia verdad. Todas las verdades son absolutamente válidas. A veces necesitamos ver muertes para hacernos preguntas. Todos los muertos pasan de una habitación a otra. También los muertos de hambre, te pregunto, los de las bombas, los del dolor de cuerpo. Hace unos minutos saltaba la noticia de la decapitación de 40 bebés asesinados por Hamás. ¿Nadie está en posesión de la verdad? Cuando hablamos de verdad, es una palabra que yo creo que tenemos que evitar en la medida de lo posible, Mariló, porque la verdad ha sido manipulada, tergiversada y ha sido igualmente usada en pro de causas que con el paso del tiempo se han mostrado absolutamente injustas. Ahora mismo en el proyecto de investigación que dirijo, que tiene como nombre Proyecto de Investigación Conciencia y Sociedad Distópica, estamos precisamente analizando las mentiras que este sistema promueve, este sistema distópico promueve. Y también queremos poner en valor las verdades que oculta. Pero fíjate, el debate que hemos tenido interno, y creo que viene bien al hilo de lo que tú acabas de comentar, nos lleva a evitar el término verdad, porque consideramos que es un término que se ha vaciado de contenido. Y entonces nos gusta hablar de certezas, certezas. ¿Y hay certezas? ¿Hay certezas tangibles? Claro que hay certezas. Cuando hablamos de conciencia, la conciencia nos aporta certezas. Cuando hablamos de vivir de una manera distinta, eso conlleva una vida que no es un acto de supervivencia. Cuando estamos en connivencia con el sistema, convertimos la vida en un mero acto de supervivencia, pero podemos vivir de otra forma distinta que conlleva una serie de certezas en cuanto a principios, en cuanto a valores, en cuanto a darnos cuenta que en la vida hay patrones, que hay sincronía, que hay causalidades, que hay una serie de principios que rigen la vida de verdad, no la vida que nos quieren imponer, sino la que constituye la esencia de las cosas y de la existencia. Entonces creo que tenemos que recuperar las certezas. Hay certezas de vida y esas certezas de vida tienen que ver con ser más humanos y llevar una vida más natural en el sentido estricto del término, con una gran reverencia a la vida que se expresa en los demás seres humanos, la vida que se expresa en los distintos reinos de la naturaleza, la vida que se expresa en el conjunto de la Madre Tierra. A partir de ahí, cuando hacemos referencia a eso que es la muerte, es tremendo que este sistema, en la connivencia con él, lleve a los auténticos desastres abominables que no solamente ahora, en el caso concreto que ha estallado desde el pasado 7 de octubre, ¿no? Con la reactivación del conflicto que viene desde hace muchas décadas, ¿no? Palestino-israelí o israelí-palestino. Es que lo estamos viendo continuamente, cómo la vida ha perdido valor. La vida no se considera como algo sagrado, como con esa reverencia a la que hacía referencia antes. Y cuando hablamos de que sucede esto, no vale señalar bandos, porque todos los bandos entran en la misma dinámica. Yo no voy a entrar, desde luego, en hacer una defensa, pongamos por caso, de rusos o de ucranianos, de americanos o de chinos, de palestinos o de israelitas, porque estoy absolutamente convencido que esos clichés, esas etiquetas, nos nublan la vista. No tengo ninguna duda que entre los israelitas y los palestinos habrá personas magníficas, personas que quieren vivir en conciencia, que quieren vivir en amor. No tengo ningún tipo de duda, como también no tengo duda de que también pasará lo mismo en Ucrania y en Rusia. Y tampoco tengo ninguna duda que en Ucrania y en Rusia, en Palestina y en Israel, hay sin embargo personas que han derivado hacia lo inconsciente, que están en la dinámica de los paradigmas y de los hábitos que este sistema, que insisto, tiene la iniquidad como marca, promueve, y a partir de ahí el resultado, el producto de la iniquidad a través de personas que viven en la inconsciencia es simplemente convertir la vida en un infierno, porque este sistema
es precisamente lo que hace, convertir algo que es sagrado y que es una hermosura como es la vida, quererla convertir en un infierno en todo, un infierno de muerte, un infierno donde todo se trastoca, un infierno donde todo se complica, lo más simple se convierte en algo enormemente complicado, donde el dolor, el sufrimiento, el hambre, la guerra, la injusticia, la manipulación tecnológica, etcétera, etcétera, aparece por todos sitios. Este es el sistema lleno de iniquidad que no es el nuestro. Y esto es lo que tenemos que asentar en nuestro corazón. Insisto, convivimos con él porque aquí está, todo lo abarca, pero conviviendo con él no es nuestro mundo. Creo que tenemos que hacer este llamamiento de empoderamiento continuo desde la presencia de lo que somos. El ser humano no es un mero ente físico, material, emocional y mental que vive una serie de décadas, más o menos, ¿no? El ser humano es algo mucho más sagrado, es algo mucho más potente, es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia, y tenemos unos componentes perecederos que conocen el fallecimiento físico, pero tenemos unos componentes imperecederos que configuran nuestro verdadero ser y que tienen una naturaleza divinal. Y es lo que modestamente considero que tenemos que poner en valor. Y cuando todo eso lo ponemos en valor, por supuesto que percibimos que la vida es un continuum, al hilo de lo que tú comentabas cuando hablabas de la otra habitación de la vida. Y todos los seres humanos que fallecen, realmente el fallecimiento se produce en la apariencia, en nuestro pequeño yo, en nuestro yo físico, emocional y mental, y la personalidad a él asociada, pero en la esencia, con el nombre que cada uno le quiera dar, dimensión álmico-espiritual, dimensión átmico-búdica como hablan los orientales, el nombre es lo de menos, la esencia imperecedera constituye nuestro verdadero ser y es lo que tenemos no solamente que poner en valor, sino traer en presencia. Y creo que en este sistema tremebundo, lleno de dolor y de sufrimiento, la única manera de que no nos absorba como arenas movedizas es poner en presencia lo que realmente somos. Siempre a lo largo de la historia de la humanidad, la presencia de lo que somos ha sido fundamental. Es lo que nos han enseñado los grandes maestros, a lo que hacía referencia Siddhartha Gautama Buda cuando nos hablaba del noble óctuple camino, a lo que hacía referencia Cristo Jesús cuando nos hablaba del nacer de nuevo, cuando los grandes instructores espirituales nos han hablado de esto, nos hablan de hacer presentes la presencia de lo que somos. Y esto siempre ha sido necesario. Pues bien, hoy no es que sea necesario, es imprescindible, porque percibo que las personas que esto no lo hagan, toda esta realidad tremebunda en la que estamos, las puede superar, las puede abducir y las puede tragar cual arena movediza. Creo que es de enorme importancia la presencia de lo que realmente somos y que esa presencia no sea solamente intelectual, sino que la llevemos a nuestro día a día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y hasta en el mundo de los sueños. La presencia de nuestro verdadero ser que siempre tiene las mismas cualidades, esas cualidades que la filosofía platónica describió maravillosamente y que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la compasión, que tiene que ver con la solidaridad, con la cooperación, con la empatía y con sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás, que es de lo que se trata. Emilio, todo esto que estás diciendo y teniendo en cuenta que estamos en una sociedad que no vive en presencia y que no proyecta desde el alma, desde el espíritu, proyecta desde lo físico. O sea, estamos muy en lo físico. Entiendo, por lo que estás diciendo, que nosotros fuimos hace 50 millones de años esos Homo sapiens y hoy somos estos humanos. O sea, ¿qué color tiene el alma? Esto me lo pregunto muchísimo. ¿Qué color tiene el alma? ¿Cómo es? ¿Fuimos aquellos? ¿Evolucionó el alma y hoy somos los que estamos? ¿Seremos otros? ¿Hemos sido los que han asesinado y ahora somos los asesinados? Cuando hablamos del ser, del auténtico ser que todos atesoramos, hay que diferenciar entre, por utilizar expresiones occidentales,
entre el espíritu y el alma. En el ámbito oriental, Atma y Buddhi. En la filosofía griega clásica, Neuma y Psique. Me explico. La naturaleza divina que todos tenemos es el espíritu en terminología occidental. Es el Atma en terminología oriental. Es la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado. En las tradiciones espirituales antiguas se nos decía, no se hablaba de Dios porque no se le quería meter en un concepto, ni Dios, ni Alá, ni Brahma, no, se le denominaba aquello. Y se decía que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Y al encontrarse presente e inmanente en todo lo originado, está en ti, está en mí y está en todos los seres humanos, los conscientes y los inconscientes, en todas las formas de vida. Todas las formas de vida y todos los seres humanos tenemos la presencia en nuestra naturaleza íntima de aquello que no tiene origen y es lo que permite hablar de que tenemos una esencia divinal, una naturaleza divina. Y nos enseñan los maestros y los sabios y sabias que el espíritu, para poderse hacer presente en nosotros, habida cuenta de la frecuencia vibracional tan alta que el espíritu tiene y la frecuencia densa, es estupendo el cuerpo físico, emocional y mental, pero es denso el de un ser humano y el de cualquier forma de vida, necesita una especie de instrumento, como si fuera eso que llamamos un batiscafo que nos permite meternos en las profundidades marinas. El espíritu utiliza un batiscafo para poderse hacer presente en el ser humano. Ese batiscafo es el alma. El alma es el vehículo que usa el espíritu para hacerse presente. Y el alma es la que tiene un recorrido. El alma es la que tiene todo un proceso de desarrollo en conciencia. El alma que hay proyectada en ti, el alma que hay proyectada en mí. Y el alma no nace y muere continuamente. El alma tiene una trayectoria prolongada, que es lo que en las tradiciones espirituales se conoce como la reencarnación. Y efectivamente el alma que está proyectada actualmente en Mariló o el alma que está proyectada, encarnada actualmente en Emilio, tienen una trayectoria previa, hay una preexistencia. Subsistirá después de la muerte, porque no conocen la muerte, y son, siendo subsistentes, también son preexistentes. Y esa preexistencia de nuestras almas se desarrolla a través de una cadena de vida. Y efectivamente, cuando hablamos de los humanos antiguos, y esto tendríamos que remontarnos, fíjate, hay tradiciones espirituales que nos hablan no solamente de esta humanidad, sino otras humanidades como la Atlántida o como Lemuria, pongamos por caso, pero daría igual porque el alma o las almas son las mismas, las que vienen encarnando generación tras generación y ahora están encarnadas en nosotros. Y ese largo viaje, Platón la llamaba por eso almas pasajeras. Estas almas pasajeras, después de este largo viaje que ya llevan, deberían haber alcanzado bajo la influencia del Espíritu Divino que las utiliza como batiscafo, deberían haber alcanzado un nivel de autoconsciencia para vivir en consciencia. Es lo que Jesús de Nazaret en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo llama el nivel de aceite de la lámpara. La metáfora que utiliza del alma es una lámpara de aceite que tenemos que ir llenando de aceite. Y deberíamos, Mariló, a través de tantas vidas, de tantas encarnaciones, haber llenado por lo menos un mínimo nuestra lámpara para tener una conciencia que nos permitiera vivir de otra manera. Pero a la vista está, y esto no es hablar de buenos ni de malos, esto es hablar de evolución y de involución. A la vista está que hay almas encarnadas, por tanto hay personas que tienen un nivel de conciencia, que tienen un nivel de aceite, que le permiten vivir y mirar la vida de una manera más humana, más natural, más en coherencia con lo que somos, pero hay otras almas encarnadas en otros seres humanos que ese camino de reencarnaciones no le han sacado jugo en términos de conciencia, volvemos al símil en términos de aceite, y siguen todavía absolutamente lastradas por la inconsciencia. Y es la inconsciencia la que origina
tanto dolor, tanto sufrimiento, la que origina tanta iniquidad. Emilio, cuando hablas, ¿hablas desde Emilio Carrillo, desde la persona que eres, o conectas con algo? ¿Conectas con otra información, con un lugar? Me lo pregunto muchas veces cuando te escucho. Bien, es un tema que me han planteado muchas veces, Mariló, y que yo mismo he reflexionado. Personalmente creo, lo digo tal como lo percibo y tal como lo siento, que a mi pequeño yo, a mi ego, lo tengo bastante domesticado, por decirlo de alguna forma. Es Sí. decir, que la vida, las experiencias vitales, la trayectoria me ha servido para que mi ego, que está ahí, ¿no? Porque todo lo tenemos, pero es un ego bastante domesticado desde el ser que soy y el ser que somos. A partir de ahí, como creo que ese ego está domesticado, puedo decir sin soberbia, puedo decir sin orgullo, puedo decir con humildad y puedo decir, creo que con certeza, después de una reflexión y una meditación que ha sido prolongada y ha sido profunda, que cuando comparto como estamos compartiendo ahora, no es Emilio, no es Emilio el que está presente. Es Emilio el que en apariencia está aquí, evidentemente. Es la voz de Emilio, es la gesticulación de Emilio, es la presencia de Emilio. Pero lo que habla, lo que expone, la presencia que se está produciendo a través de mis palabras, barrunto, percibo que viene de nuestro ser, del ser que soy, del ser que cada uno somos, de esa dimensión álmica y espiritual. Y creo que eso se puede percibir no solamente en mí, se puede percibir en los demás seres humanos. Es decir, creo que cuando tenemos constancia y empezamos a llevarlo a nuestra práctica de vida, de que no solamente somos apariencia, sino que hay una esencia que es la que nunca va a morir y que por tanto constituye nuestro verdadero ser, podemos percibir, cuando esto lo integramos, podemos percibir cuando nosotros mismos y cuando los demás hablan y actúan desde la apariencia o hablamos y actuamos desde la esencia. Porque la vibración es enormemente distinta. La frecuencia vibracional es muy diferente. Cuando hablamos y actuamos desde el pequeño yo, la frecuencia vibracional es baja. Y cuando hablamos y actuamos desde la esencia, la frecuencia vibracional es alta. Y el bajo y el alto se pone de manifiesto porque el egoísmo, el egocentrismo, el materialismo, el economicismo, la deshumanización, la desnaturalización toman presencia cuando hablamos desde nuestro ego, cuando hablamos desde nuestro pequeño yo, cuando actuamos desde él. En cambio, cuando hacemos presencia de nuestro verdadero ser, esa frecuencia vibracional implica, conlleva y se manifiesta en que todas nuestras palabras y todos nuestros actos desde esa alta vibración tienen que ver con lo que yo antes compartía de compasión, de solidaridad, de empatía, de respeto hacia los demás y de una mirada del mundo llena de amor. Para decirlo de una forma más clara, estamos convocados todos los seres humanos desde nuestra naturaleza divina, primero a ver a Dios en todas las cosas, entendiendo por Dios, repito, la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado. Y una vez que vamos viendo esa presencia divinal en todas las cosas, estamos capacitados y es la plasmación más acabada de la presencia de lo que somos, estamos capacitados no solo para ver a Dios en todas las cosas, sino para ver todas las cosas con los ojos de Dios. Ver todas las cosas con los ojos de Dios. Porque esa divinidad constituye nuestra naturaleza, constituye nuestra esencia, constituye nuestro ser. Y a partir de ahí, la forma de vida se transforma, la forma de vida cambia. Y el sistema está ahí a lo suyo y nosotros desde la presencia a lo nuestro. Este sistema, Mariló, y termino ante la pregunta que me has hecho, este sistema no tiene solución. Es absurdo plantearse el cambiar, el reformar una casa que es una ruina desde sus cimientos.
Ya. Estamos convocados a construir una nueva casa y en cambio nos empeñamos en luchar contra el sistema o intentar cambiar el sistema. Este sistema es una bola de nieve de iniquidad enorme que está cayendo por una ladera y es algo que se derrumbará por sí solo, porque es imposible que un sistema tan caracterizado por la injusticia, por la iniquidad y por el sufrimiento pueda sobrevivir. Este sistema va a saltar en pedazos. Este sistema, esta casa que es una ruina de sus cimientos, va a caerse. Y nuestras energías, desde lo que realmente somos, no tienen que estar ahí empeñadas en ver qué hacemos con esa casa que se cae, sino en construir una nueva casa. Y la nueva casa la construimos no con intenciones, sino con nuestras obras y nuestra práctica de vida todos los días. ¿Cómo damos los buenos días a las personas que nos encontramos en el ascensor? ¿Qué Totalmente. relación tenemos con las personas que vamos cotidianamente encontrando, sea en nuestra actividad laboral o en cualquier sitio? ¿Qué relación tenemos con la naturaleza en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué palabras usamos? ¿Cuál es la vibración de nuestras palabras? Totalmente. ¿Somos impecables con ellas o nos dejamos arrastrar por el egoísmo y por esa es la clave, esa es la clave. Y a partir de ahí, conforme tú, yo y otras muchas personas empezamos, y yo creo que somos muchos, a procurar vivir de otra manera, también estamos generando colectivamente algo que es nuevo, que no se ve en los informativos de los medios de comunicación de masas, no se percibe, ¿no? Si atendemos al sistema, pero que sí se percibe. Yo tengo la bendición, porque no se puede llamar de otra forma, de compartir en muchos lugares presencialmente, de tener muchos encuentros en línea utilizando las tecnologías como hoy contigo. Y doy fe, doy testimonio de que hay otro mundo. Aquí ya en la humanidad hay otra humanidad, una humanidad que está ya latiendo en el corazón de muchos seres humanos y brillando en el alma de muchas personas. Hay muchas personas honestas, honradas, sensibles, amorosas, armoniosas, que quieren vivir desconectado de esa iniquidad del sistema y en ello estamos. Y a mí lo que todavía me causa algo de pena es ver que hay personas que la conciencia la quieren utilizar para luchar contra el sistema o para cambiar el sistema. Vamos ya a olvidarnos de esa casa se está cayendo, esa casa ya no es nuestra tarea ni siquiera nuestro problema, por más que nos afecte, porque convivimos con él, ¿no? Y creo que lo que tenemos que hacer es centrar nuestras energías en construir una nueva casa, y construir la nueva casa significa, sobre todo y antes que nada, construir yo en mi día a día una nueva forma de vida. Emilio, yo tengo mucho interés, porque nos están viendo muchas personas que no te conocen, de América, sobre todo, mucho. En España se te conoce muchísimo. Yo tengo mucho interés en que nos cuentes esa experiencia que yo te he escuchado en varias ocasiones, que viviste, ese atravesar esa puerta de la vida y de la muerte que te llevó realmente a, no sé si a otro Emilio. Yo decía en el editorial que ya apuntabas maneras, tú ya leías, buscabas, o sea, estabas yo entiendo, ¿no?, que estabas queriendo cambiar no sé, de sistema, entrecomillado, y te sobreviene esta experiencia. ¿Nos puedes contar qué es lo que te pasó? Que hay tantas personas interesadas en conocerlo de primera mano, por favor. Muy bien, voy a ser muy breve, porque si no, eso se alargaría enormemente. Voy a ser breve. Mi vida hasta el año 2000 se caracterizaba por el éxito en todos los sentidos. Éxito personal, éxito profesional, éxito familiar, éxito económico. Daba clases en la universidad, era consultor de Naciones Unidas, estaba en la actividad política, como tú has recordado, fui vicealcalde de Sevilla. Y hay algo en mí que no fue una noche oscura, es decir, no fue un terremoto, ¿no?, como consecuencia del fallecimiento de un ser querido, una enfermedad propia o de un ser querido, una ruptura traumática de pareja, graves problemas económicos, es decir, lo que llamamos noches oscuras en el lenguaje espiritual, que es lo que motiva el cambio para la mayoría de las personas que realizan el cambio. En mi caso, no fue una noche oscura, fue el éxito. Y el percibir, teniendo éxito a partir del año 2000, que no me daba la vida abundante que algo en mí reclamaba.
tenía todo lo que el sistema me hablaba de que era lo ideal y sin embargo había algo en mí muy potente que decía no, no, aquí no hay una vida abundante, aquí no hay plenitud de vida, me estoy autoengañando. Y a partir del año 2000, poco a poco, lentamente, voy percibiendo esto con más claridad y voy tomando decisiones de ir soltando. Me di cuenta de que toda esa vida ideal teóricamente en la que vivía tenía que irla soltando. Y fundamentalmente entre el año 2008, 2009, 2010 solté. Solté por completo muchas cosas. Dejé por completo la actividad política, la colaboración con organismos internacionales. Dejé la docencia universitaria, donde había dado clases de economía durante 31 años en la Universidad de Sevilla y en otras muchas universidades, también algunas latinoamericanas, como profesor visitante. Todo eso lo solté, Mariló. Y la vida me hizo un regalo. La vida me premió. Cuando todo eso lo solté para vivir de otra manera, tuve un accidente de Sí. montañismo, una caída de montaña, que teóricamente no me pudo haber matado tranquilamente, pero que solamente me originó una fractura de peroné. Mm. Pero esa fractura de peroné, al cabo de unos cuantos días, empezó a producir trombos. Y esos trombos me originaron una cascada de embolias y de infartos, fundamentalmente primero en el pulmón y después en otras partes del cuerpo, que finalmente el 29 de noviembre del año 2010, a las 16 horas, me llevó a fallecer. Fallecí. Qué En fuerte. los parámetros médicos, en la UCI de un hospital sevillano, fallecí. Y a partir de ahí viví lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte. Es Sí. decir, estuve muerto, pero reviví Mm. de una forma que desde el punto de vista de los parámetros médicos no se conoce bien, pues había muerto, pero mis constantes vitales, pasado un tiempo, volvieron a aparecer y viví una experiencia cercana a la muerte. Esa experiencia cercana a la muerte me permitió contemplar lo que realmente soy, que no es Emilio, porque Emilio estaba en la cama de la UCI tumbado y muerto. Y yo, sin embargo, seguía vivo, consciente, observando lo que pasaba a mi alrededor, observando mi cuerpo, observando mi personalidad. Y yo ya no era eso. Y empecé a vivir esas experiencias que nos van llevando al túnel de luz, que incluyen ver la vida que has dejado atrás completamente, el percibir cómo en la vida todo tiene su sentido, cómo las puertas se cierran para que se abran otras puertas, lo que te da una enorme paz cuando percibes toda la vida que acabas de dejar, como si te tomaras un chip con un vaso de agua y ¡plaf! Ves toda esa vida y percibes que todo tiene su sentido, que todo tiene Que su todo porqué, encaja. todo encaja efectivamente. Y también te ves acompañado, tú ya eres, yo me vi como un ser de luz, yo no tenía cuerpo y me vi acompañado de otros seres de luz que por la fragancia vibracional, porque no tienen forma, yo percibía que tenían que ver con las almas que habían encarnado en seres queridos fallecidos, O sea, especialmente. tú no viste a tu madre o a tu padre o a... No lo viste. Sentías, sabías, mejor dicho, sabías que eran, pero no los Vamos, viste. vamos por la calle y percibimos el olor de una comida, de un plato de lentejas, de un guiso de Sí, lentejas. sí, Y tú en la mente ves las lentejas. sí, Las lentejas no las estás viendo, ¿no? Bueno, pues es así como puedo explicar. Tú sí. tienes una forma de luz y la luz tiene una fragancia que hace que tú lo veas, que tú lo percibas, que tú sepas que lo que hay ahí es esa forma de luz álmica que estuvo encarnado en tu padre y que estuvo encarnado en tu madre. Es más, una vez que te das cuenta, hay una comunicación. La comunicación no es mental, porque ahí ya no hay mente, es en conciencia. Y yo tuve una comunicación con esas formas que yo percibían que correspondían álmicamente a los que habían encarnado, a las almas que habían encarnado en mi padre y en mi madre. Y en una enorme paz y en una enorme armonía, porque allí todo lo que yo puedo describir es una experiencia maravillosa, entramos en ese túnel de luz que es la forma de denominar a la puerta que da acceso al plano de luz, que es a donde vamos cuando desencarnamos. Salimos de la habitación de la vida en el plano físico y pasado ese vestíbulo que es el tránsito, vamos a la otra habitación de la vida, que es el plano de luz. Y fue ahí, fue en la habitación de la vida, fue en ese túnel de luz donde yo percibí en un momento determinado, yendo hacia el plano de luz,
que empezaba a destellear. Yo me vi, Mariló, parece una locura, pero es como si lo estuviera viviendo otra vez ahora mismo, porque esta experiencia, aunque han pasado muchos años, no se olvida, está absolutamente marcada y clara. Empecé a resplandecer y percibí que las formas que me acompañaban también empezaban a resplandecer y percibí la presencia de una fuerza, no sé cómo denominarlo, de una fuerza que era total y absolutamente amor, pero no el amor emocional, no, el amor ese que te llena por dentro El y amor del alma, el amor del alma. el amor del alma, el amor del espíritu, el amor divino, no sé cómo calificarlo, pero cuando yo hablaba antes de ver a Dios en todas las cosas, es ese amor lo único que nos puede permitir ver que Dios está en todas las cosas y ver desde nuestros propios ojos, como desde nuestra esencia divinal, todas esas cosas. Y ese amor que yo vi como una fuerza, en un momento determinado percibí que se concentraba y daba forma a algo que en fragancia vibracional percibí como Cristo Jesús, como Jesús de Nazaret. Y yo ni era ni soy actualmente creyente, es decir, yo no tengo un credo religioso, yo no me considero católico ni cristiano, yo soy una persona espiritual, pero no tengo un credo religioso. Y en aquellos momentos menos todavía, estaba todavía pergeñando lo que era mi propio proceso espiritual y sin embargo la presencia de Jesús de Nazaret la noté con toda claridad y la comunicación con él que me expresó con claridad: ¿estás en armonía? ¿Estás en paz? Y la constatación mía en conciencia fue: sí, estoy en paz y estoy en armonía. Y a partir de ahí la comunicación siguió y Jesús me dijo: ¿y estarías en paz y en armonía si volvieras? Si volvieras. Y yo le contesté lo que percibí con claridad: sí, sí, me mantendré en esa paz y en esa armonía, sí. Dice: pues entonces vuelve. Y en ese momento, Mariló, me volví a percibir en conciencia, en mi cuerpo, en la cama del hospital, en la UCI y con los médicos a mi alrededor que estaban comprobando que mira por dónde mis constantes vitales habían vuelto otra vez a manifestarse. Esa fue muy brevemente expuesta la experiencia cercana a la muerte que viví y que fue un auténtico regalo. Fue un regalo como tal. El proceso de recuperación fue muy lento. Estuve 11 meses, ni más ni menos, fuera de juego, entre comillas, y todo eso, si ya había comenzado, si ya había soltado muchas cosas, ese regalo que me hizo la vida, esa bendición que recibí, me permitió que una vez que volví a la normalidad, entre comillas, mi vida fuera otra y desde entonces está dedicada total y absolutamente en consciencia al servicio de la vida, al servicio de la consciencia y en el entendimiento además que es la mejor forma también de servirme a mí mismo, porque me he dado cuenta que la vida que yo soy es la vida que es lo demás, es la vida que nos rodea y no hay mejor servicio a uno mismo que el servicio a la vida expresado en los demás y en todas las modalidades de vida que hay en la naturaleza y en la madre tierra. Emilio, ¿es verdad en esta experiencia que tú, yo te he escuchado a ti, a no ser que estaba medio dormida, como te he escuchado mucho en la cama, ¿es verdad que sentiste la presencia de tu tía, que hasta ese momento tú sabías que estaba viva? Efectivamente, he sido muy breve, ¿no?, en compartir la experiencia cercana a la muerte porque tiene muchos contenidos, pero se da un dato curioso que he podido comprobar que en las experiencias cercanas a la muerte suele haber un hecho que permite olvidarte, permite descartar que haya sido una fantasía, que haya sido una especie de alucinación. Eso te iba a preguntar ahora, porque los médicos lo explican a su manera. Bueno, los médicos ya no, Mariló, han cambiado mucho. Es decir, la mayoría de los médicos ya saben que una alucinación, por ejemplo, no se mantiene el recuerdo. En mí han pasado 13 años y el recuerdo se mantiene perfectamente. Las alucinaciones no tienen pautas y en cambio las experiencias cercanas a la muerte, sea quien la experimente, sea su nacionalidad, su edad, su cultura, su sistema, su ámbito socioeconómico, las pautas, los patrones son siempre los mismos. Es decir, hay ya muchos médicos, el doctor Sanz habla mucho en las redes al respecto, que ya tienen muy claro que una cosa son las experiencias cercanas a la muerte y otra cosa son alucinaciones y fenómenos parecidos. Pero en cualquier caso, como decía, en las ECM, en las experiencias cercanas a la muerte, en las experiencias después de la muerte, como también se le llama, suele haber algo
que no tiene una explicación desde la lógica. En mi caso fue que en esas formas de luz que yo veía que me acompañaban, estaba también la presencia de una tía mía a la que yo quería mucho, a mi tía María, con 102 años, una persona pequeñita, enjuta, vigorosa, con mucha vitalidad, a pesar de su edad, con mucha jovialidad, que cuando quedaba a verla me decía: nos vemos en el bar de la esquina de casa. Pero tía María, ¿cómo con tus 102 años voy a recogerte? Pero tú, ¿qué te crees? Que yo soy una vieja. Y nada, nos veíamos en el bar y tomábamos una cerveza, ella siempre su caña de cerveza. En fin, era una persona con una enorme fuerza. Y en la experiencia cercana a la muerte yo la veo, la vi con toda claridad. Cuando ya vuelvo a la cama del hospital, y esto lo comparto con mis seres queridos, le cuento esto de mi tía María y digo: mira qué curioso, que mira, mi padre y mi madre, su presencia álmica es lógico porque habían fallecido, pero mi tía María está viva. ¿Qué pintaba allí la presencia de mi tía María si estaba viva? Entonces, en mi entorno se hizo un enorme silencio. Yo había ingresado en la UCI a las 12 de la mañana, había fallecido a las 16 horas. Desde las 12 de la mañana, por supuesto, yo estaba aislado del mundo. Pues bien, mi tía María, a las 14 horas, estando sana, porque estaba sana, no tomaba ningún tipo de medicamento, simplemente se había desvanecido, ya está. Con sus 102 años, la llama se apagó, la vela se apagó y había fallecido a las 14 horas. De hecho, mis familiares no me lo querían decir porque entendían que, como había una conexión muy fuerte, yo la quería mucho, no era aconsejable que yo, después de lo que había vivido, me dieran la mala noticia del fallecimiento de mi tía María. Así que cuando compartí con ellos que en mi experiencia cercana a la muerte, que se había desarrollado a partir de las 16 horas, había visto a mi tía María con toda claridad, junto con la dimensión álmica de mi padre y de mi madre, eso tenía su razón de ser, porque ella había desencarnado a las 14 horas y estaba acompañándome también en ese tránsito hacia el plano de luz. Qué cosa más impresionante, Emilio. Me imagino que esto te da un, no sé, te da un estado de paz y de certeza, un estado de certeza. La Esa es palabra, la no sé, yo palabra, creo que esa es esa la es la palabra. palabra, certeza, efectivamente. Sí, Y sí. fíjate, Mariló, que pasaron 11 meses, ¿eh? Estaba yo a punto de retomar la vida normal, entre comillas, después de un periodo de recuperación muy largo. Y yo hago por las mañanas una práctica de meditación. La hacía entonces, la sigo haciendo ahora, donde no busco nada. Yo no busco visualizar ni recibir mensajes, simplemente el intentar, como nos enseña la ciencia del yoga, a lograr la desaparición de la autopresencia de la mente, y que en esa desaparición de la autopresencia de la mente situarme. Bien, en esa experiencia meditativa, habían pasado, insisto, 11 meses desde la experiencia cercana a la muerte, volví a percibir, yo estaba en este mismo sillón, por cierto, era este mismo sillón, sentado en esta postura, un poquito con la espalda más recta, que es como suelo hacer la práctica de meditación, respirando calmadamente, conscientemente y con los ojos cerrados. Y en ese estado donde la mente ya se ha sosegado, empecé a percibir la misma fuerza que percibí en el túnel de luz durante la experiencia cercana a la muerte. Esa misma fuerza plena de amor que me rodeaba, sentado en este sillón, me rodeaba. Y de la misma forma que allí lo vi, pude ver también la presencia de Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, igual que se comunicó allí conmigo, se comunicó aquí. Y lo que entendí, lo que le oí en mi cabeza su voz, lo que oí con toda claridad es: volviste y ni preguntaste por qué has vuelto. Y es verdad, cuando él me dice, pues si vas a seguir en paz y en armonía, vuelve, yo no hice preguntas, ni entonces ni después, no hice preguntas sobre el por qué. Y como no has preguntado sobre el por qué, me dice él, yo estoy otra vez contigo para decírtelo, para decírtelo. Dice: has vuelto, Emilio, para dos cosas. Primero, para transmitir seguridad a los demás. Transmitir seguridad a los demás. Transmitir, como tú dices, Mariló, certeza. Me explica Jesús: hay tantas personas que están teniendo experiencias que van más allá de lo material, tantas personas que están teniendo experiencias conscienciales y que se encuentra en su entorno un mundo
que le dice que eso es mentira, un mundo y un sistema que le dice que eso son fantasías, que son supercherías. Pues bien, Emilio, es importante que haya personas que hablen en redes, que hablen presencialmente. Todavía las tecnologías en aquel momento no estaban tan desarrolladas, pero a partir de ahí se desarrollaron muchísimo, que hablen, que compartan, para que esas personas que están teniendo experiencias raras puedan percibir que no son mentiras, que hay otras personas que también lo viven, que hay otras personas que también lo perciben, que hay otras personas que también lo experimentan. Eso es transmitir seguridad. Y esa es la seguridad que modestamente intento comunicar de corazón, sin intentar convencer a nadie de nada, por supuesto, pero sí compartiendo de corazón que hay otra vida y hay otra forma de vivir, que hay otro mundo, que este mundo no es el nuestro, que este sistema está ahí, ellos a lo suyo, nosotros a lo nuestro, con una práctica de vida realmente en consonancia con lo que somos, y que eso nos va a permitir además tener vivencias y tener experiencias que para ese sistema obsoleto, arcaico y materialista no tiene explicación, pero que para nosotros claro que lo tiene, porque vivimos no desde la apariencia material, sino desde la esencia espiritual. Todo eso tiene que ver con transmitir esa seguridad de la que me hablaba Jesús, y junto con eso vivir en gozo, darme la gozada. Y él me dice, la segunda razón es que te des la gozada de vivir la vida, pero vivir la vida de verdad, no como acto de supervivencia, que es como se suele vivir, sino vivir la vida de verdad, y yo gozarla también junto contigo, darte tú la gozada y yo contigo. Y efectivamente, Mariló, mi vida es una vida normal. Yo tengo evidentemente familia, tengo compromisos y obligaciones. Yo no soy un extraterrestre que vuelvo a mi planeta en el OVNI cuando termine de hablar contigo. Yo tengo una vida cotidiana como cualquier otro ser humano, pero he podido percibir que hay, y he podido percibir y experimento cotidianamente que hay otra forma de vivir. Esa forma de vivir que es el gozo, que no es la connivencia con la iniquidad, no es el hacer nuestros los paradigmas y las creencias del sistema, ni sus pautas, ni sus hábitos de vida, sino vivir de otra manera. Es ese nacer de nuevo al que estamos convocados, morir en vida a una forma de vida basada en el pequeño yo y en ese sistema, y renacer en vida, resucitar en vida una forma distinta, que es mucho más sencilla, que es mucho más simple, pero que a su vez es mucho más abundante y mucho más plena. Emilio, ¿por qué Jesús? O sea, tiene que ver bueno, estaba pensando, ¿no? Me imagino que eres andaluz, en Andalucía hay una cosa muy religiosa, en la infancia, pues, en fin, todo este tipo de cercanías, no te voy a decir creencias, pero sí cercanías, que están ancladas en nuestro sistema pequeñito, desde que somos bebés, ¿no? Si estuviéramos en la India, sería otro dios, otra figura. Me pregunto, ¿por qué Jesús? Bien, eso nos llevaría a hablar de un tema que a mí me interesa una barbaridad, sin ningún tipo de dudas, Mariló. Creo que ha habido algún problema con la No, pero ya pantalla, está, creo que ya estamos, que nos lleva a hablar de lo que es lo crístico. Lo Sí. crístico. Lo crístico es una fuerza cosmogónica, y lo crístico, para que pudiera llegar al mundo a través de la encarnación en Jesús de Nazaret, tuvo que haber un proceso de grandes almas que fueron preparando el terreno. Cuando hablamos de la presencia en el túnel de luz, cuando hablamos de la presencia incluso en nuestra vida cotidiana de lo crístico, la única forma de definirlo es amor y una frecuencia vibracional altísima que te lleva a vivir, que te impulsa a vivir de una manera más coherente y, como decía antes, más sencilla, más abundante y más plena. Y percibo que sí, que efectivamente a la hora de darle forma en conciencia a Cristo, dependiendo de la cultura, dependiendo de la tradición, se le puede dar una forma distinta. Pero lo que no va a cambiar es lo que transmite esa presencia. Es decir, seguro que una persona que vive en la India o una persona que vive en Alaska, esa fuerza crística, si la perciben, la fragancia, como si fueran las lentejas de las que antes hablábamos, la fragancia que van a ver va a ser distinta a la que yo veo.
la forma que le van a dar sería distinta a la que yo le di. Pero la fuerza, la cualidad, la, la, la profundidad de la experiencia es la misma y tiene que Ya, ver con ese amor al que hacía mención. bien. Emilio, entiendo, he empezado hablando de alimentación porque mañana tenemos un encuentro muy interesante. Entiendo que tu alimentación es vegetariana. Mi alimentación durante muchos años, Mariló, ha sido desde la experiencia cercana a la muerte, más concretamente. Es Sí, decir, una vez que volví, yo sentí con claridad, que tenía que alimentarme no dañando a otras formas de vida, por sí, compasión. Y cuando entro en cualquier supermercado, cuando entro en cualquier establecimiento, yo me encuentro con X euros en el bolsillo y yo tengo delante mía la opción en libre albedrío de elegir alimentos que están basados en el daño de otros seres vivos o alimentos distintos. Eso me llevó a tener una práctica durante muchos años de alimentación vegana, estrictamente vegana, que posteriormente mi organismo ha admitido algunos componentes de índole vegetariana, con lo cual yo diría que en estos momentos, siendo ciertos, yo me calificaría mi alimentación de vegetariana más que de vegana, pero desde luego teniendo enormemente claro que no debemos, mejor dicho, no debemos alimentarnos con nada que tenga que ver en esa enorme barbaridad de tener a animales metidos en campos de concentración, 110.000 millones en estos momentos, sometidos a vejaciones tremendas para finalmente asesinarlos de manera salvaje. Y eso que es un cadáver, decir que tiene nutrientes, decir que tiene proteínas e ingerir esa carne que es una carne muerta y una carne de dolor. La industria agroalimentaria, y en particular aquí la industria alimentaria, han manipulado a la opinión pública. La carne no tiene nutrientes, la carne no puede aportar vida, no puede aportar fuerza a nuestro cuerpo. Es imposible que algo que está muerto y algo que además es una carne muerta y de dolor nos aporte nutrientes. De ahí que la práctica de vida vegetariana creo que es la idónea porque, como ya enseñó Leonardo da Vinci, el mundo vegetal, todo lo que tiene que ver con plantas, árboles, todo lo que son los productos agrícolas en general, tiene mundo emocional, porque todo el mundo vegetal tiene mundo emocional, pero no tiene sistema nervioso. Al no tener sistema nervioso, una planta, una lechuga, una hortaliza, una verdura, no tienen sentimiento de placer y de dolor como sí tiene un animal porque tiene sistema nervioso. Esa es la línea que define la alimentación vegetariana de la que no lo es, el alimentarnos con fundamentalmente formas de vida vegetal porque sabemos que su mundo emocional no tienen la posibilidad, no tienen la capacidad de experimentar dolor, de experimentar sufrimiento, como sí lo tiene un animal. con esto que estamos hablando, Emilio, ¿cómo no va a ir el mundo, el sistema, cómo va? Cuando vas en el coche y ves los camiones con los animales, cuando, bueno, como decía, me parece que Paul McCartney, ¿no? Que decía, los mataderos deberían de tener cristales para que la gente viera lo que pasa dentro. Si vemos lo que pasa dentro, evidentemente dejaríamos de comer esos animales. Yo no sé si es tanto no comer un animal, que sí, como el modo en el que viven, el modo en el que se sacrifican, el modo en el que se inseminan, el modo en el que se maltratan. O sea, es como, me parece que es el modo en el que está más materializado el horror de los horrores de la especie humana. No sé si hay mucho más horror que eso. Es un holocausto diario, 24 horas al día. Totalmente de acuerdo, querida Mariló. Y es algo enormemente importante de lo que creo que nos estamos dando cuenta cada vez más personas. Sí, totalmente. Y, y no lo hacemos solo por nuestra salud, aunque ciertamente una alimentación vegetariana nos aporta de unos nutrientes, nos aporta de una vitalidad que la carne muerta no nos va a aportar. Pero esto va mucho más allá de la salud, aunque la salud tenga su importancia y tiene que ver con una forma de vida coherente. Y no podemos vivir dañando a otras formas de vida. Yo hablaba antes, porque es lo que son, de campos de concentración donde los animales viven Totalmente. desde que nacen hasta que van al matadero para ser sacrificados.
hablaba de 110.000 millones de animales que hay en estos momentos, 110.000 millones, que se dice pronto, en campos de concentración, y 52.000 millones son sacrificados todos los años, 52.000 millones. La bolsa de dolor que eso origina es impresionante. Y yo no tengo duda de que esa bolsa de dolor contamina al planeta. Y tiene también que ver, va como de la mano con el sistema, es decir, es como si el sistema se alimentara a sí mismo en su locura, entre otras cosas, gracias a esa bola de dolor, a esa energía de dolor que el sistema provoca. Por supuesto que hay muchísimo dolor en los seres humanos y eso no lo debemos olvidar bajo ningún concepto, pero tenemos que tener muy presente también a nuestros hermanos del reino animal que tanto y tanto están sufriendo debido a nuestra inconsciencia y debido a unos hábitos que realmente no son hábitos de vida, son hábitos de inconsciencia, son hábitos de supervivencia. Y hace una serie de décadas, mis abuelos, por ejemplo, pues posiblemente no podían elegir. Mis abuelos, una familia muy humilde, fundamentalmente la paterna, no tenían dónde elegir. ¿Qué comían? Lo que podían. Pero ahora muchos seres humanos, otros no, pero muchos seres humanos estamos en otra situación. Tenemos libre albedrío para elegir nuestra alimentación y la forma de nutrirnos. Y eso, siendo un privilegio, eso a su vez es una responsabilidad. Y yo hago un llamamiento a esa responsabilidad para que actuemos en conciencia en algo tan cotidiano, tan del todos los días, como es nuestra alimentación. ¿Qué menos que en vivir sin dañar a otras formas de vida? ¿Qué menos desde la conciencia nos debemos exigir a nosotros mismos? Pues con este grito de libertad, de derechos humanos y animales, con este grito de conciencia, de consciencia y con esta certeza, te despedimos, Emilio Carrillo. Ha sido un gusto esperarte tanto tiempo. El placer y el gusto ha sido mío, Mariló. Ha sido todo un placer y muchísimas gracias por la labor que desarrollas. Todos estamos poniendo nuestra semillita, nuestro granito de arena. Y lo que sí te animo, permíteme que me exprese de una forma muy coloquial y muy directa, te animo a que sigas con esta maravillosa labor y que sigamos poniendo ahí, porque cada lucecita que vamos abriendo en nosotros mismos es algo que vamos aportando al consciente colectivo y aunque no nos demos cuenta, estamos configurando, como decía antes, y lo vuelvo a decir ahora que estamos en la terminación, estamos configurando una nueva humanidad. Empezamos ya a saborearla. Dejemos a este sistema que está ahí cayéndose, ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Muchas gracias por tu labor, porque nos está ayudando para que entre todos configuremos ese nuevo mundo, esa nueva humanidad que ya late en el corazón de muchas personas y en muchísimas almas. Emilio, un beso muy fuerte, que estés muy bien. Adiós, amigo. Chao. Bueno, como os decía, mañana tenemos un encuentro. Qué maravilla este hombre, ¿verdad? Un lujo. Este hombre, este ser, este espíritu, este todo, ¿no? Esta persona tan humana, ¿no? Qué bonito que no se fuera, que no se fuera. Es que tenía muchas cosas que hacer, por eso se quedó, por eso lo trajeron de vuelta. Todos tenemos cosas que hacer. Y yo creo que un mensaje importantísimo que él nos ha dado es que todos podemos ser esa gota de transformación y de cambio. Y eso tiene que ver muchísimo con la alimentación ética. Yo hablo mucho de la alimentación ética hace muchísimos años. La alimentación ética, no hacer daño a aquellos seres de los que nos vamos a alimentar, por lo menos en la medida de lo posible. Entonces, a ver, retomando, mañana tenemos aquí una cita en estos 3 canales, Facebook, Instagram y YouTube, con una cocina saludable. Una cocina saludable es un principio. Estaba pensando a lo largo de la charla con Emilio, estaba pensando, y para la gente que se acaba de levantar de dormir, se acaba de levantar y despierta, y está como, a ver, oye, pero estoy viendo, estoy escuchando y puedo hacer. Bueno, para la gente que quiere empezar a hacer, pues una estupenda manera de empezar a hacer es empezar a hacer con tu cuerpo, con tus pensamientos, por supuesto, con tus pensamientos, con tus acciones, con tus buenos días,
tener delicadeza con la persona que tienes al lado, tener delicadeza con los animales, recoger una hoja cuando vas por la calle y te encuentras un papel y lo tiras a la basura. Entender que está genial esta cosa que ha dicho Emilio Carrillo. A su bola a ellos. El sistema, o sea, no podemos enfrentarnos a este sistema. Es de cajón que no podemos enfrentarnos a este sistema, pero sí podemos crear otro, que a lo mejor la palabra no es sistema. Yo os decía al principio, hacer pie dentro de mí. Y hacer pie dentro de mí tiene mucho que ver con cuidarme, con cuidarte. Lo que haces con tu cuerpo habla de lo que sientes por ti. Y si tú te alimentas mal, si tú tienes una vida sedentaria, tienes un problema contigo misma, contigo mismo. Por eso tengo tanto interés en empezar a traer contenidos a esta autoterapéutica, conciencia, de profesores, de maestras, de sabias, de sabios, de estrellas del universo y del cosmos, que están aquí encarnados y que pueden ayudarnos, servir como una luz que ves ahí, ¿no? Como una luz que ves ahí en la oscuridad. Ahí, parece que veo una luz, parece que veo una luz. Y te encaminas, ¿no? Tienes como una esperanza, porque hay... Bueno, pues esto es lo que buscamos, personas que nos den esa esperanza, esa fuerza, que la tengan en sí mismas. Entonces, mañana tenemos una de esas personas, porque el tema de la comida es un temazo. Dice tantas cosas el tema de la comida, dice tantísimas cosas. Mañana estará Alejandro Obirne con nosotros y con nosotras en este canal a las 8 de la tarde. Dentro de... Echamos 8 minutos para atrás, pues mañana en 24 horas exactas él estará aquí sentado conmigo y nos va a dar una masterclass sobre obesidad. Alimentos que debemos sacar, cómo tratar y procesar lo que sí tenemos que tomar, cómo funcionar, cómo cocinar, porque otro tema es que no sabemos ni cómo cocinar lo que se supone que es bueno para nuestra salud. Y luego que no somos iguales, no vale lo mismo para todos. Y tengo intención que nos dé recetas y además tenemos pendiente una clase regalo, que esto lo hablaremos mañana con él, a ver si finalmente nos puede regalar esa clase sobre zumos, batidos, en fin, estoy en ello. Es una persona muy, muy, muy generosa, Alejandro Obirne, muy generoso. Estoy encantadísima de contar con su amistad. Dicho esto, mañana te espero aquí, en estos canales, pero solo podréis hacer preguntas a Alejandro solamente las personas que formáis parte de nuestro grupo de WhatsApp de alimentación saludable. Solamente. Es una deferencia que tenemos con este grupo al que le enviamos recetas, pequeños vídeos, consejos, todos de Alejandro, todos de alimentación. ¿Y cómo entro en ese grupo? Pues entras en Instagram, en el perfil mío, donde aparece mi foto con el micrófono, y ahí vas a ver, si entras en el perfil, vas a ver que hay un enlace, pinchas y tú vas a ver ahí los grupos, te va a llevar incluso a conexiones con YouTube, con Instagram, todo relacionado con una cocina saludable. Con una cocina, hoy pensaba, es una cocina viva. Es una cocina viva, es de lo que acaba de hablar Emilio Carrillo. Es una cocina viva, para gente que está viva. La pregunta es, ¿estás viva? ¿Estás viva? Que vivir no es solamente permanecer. Vivir, ya lo dijo la poeta, es otra cosa. Nos vemos mañana, que estéis muy bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.